Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado cuáles son las barreras o por qué nosotros no tenemos revelación. El libro de Romanos 12:2 lo leemos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestra vida. Al ver algunas de las maneras en que Dios nos habla, se plantea la pregunta: ¿por qué no lo hemos oído con frecuencia? Desde luego, Dios puede escoger cuánto, dónde, cómo y a quién hablar, pero suponiendo que Él intente comunicarse con nosotros, ¿cuáles son algunos de los problemas en nuestra vida que pueden evitar que tengamos revelación? La siguiente es una de las listas que te vamos a dar. Primero, distracción. ¿Alguna vez le ha resultado difícil orar o alguna vez ha enfocado su mente en ello, se aburre y se distrae? A menudo no oímos la voz de Dios porque trata de decirnos simplemente porque somos incapaces de enfocarnos en Él. Si estamos hablando con alguien por teléfono, a la vez intentamos hacer 3 cosas más, lo más probable es que no absorbamos toda la conversación. Esta es una de las razones por lo cual la Escritura nos observa meditar en Dios y en su palabra. Si podemos encontrar una estrategia para minimizar nuestras distracciones, puede que nos sorprendamos oír hablar a Dios hablando. Desinformación. A veces como cristianos miramos nuestras iglesias y a nuestros colegas para edificar nuestra teología en lugar de basar nuestra posición doctrinal en lo que la palabra de Dios dice. Por eso muchos han llegado a creer que Dios no habla a sus hijos en la actualidad, no porque algunas cosas que la Biblia diga, sino debido a la desinformación que han recibido en algún momento. Dios nos ha dado su palabra y sus promesas y espera que comprobemos nuestra decisión y nuestras creencias con la Escritura a fin de no tropezar por la desinformación. Siempre haremos lo correcto al pedir a Dios que renueve nuestra mente para conformarnos a Él en vez de la creencia del mundo. Romanos 12:2 que acabamos de leer. Incredulidad. Muchas veces no puedes oír la voz de Dios en su vida y tampoco quieres porque sencillamente no crees. Puede que hayas sido salvo y que hasta ores de vez en cuando, pero realmente esperas poco o nada. Si realmente creyeras que cada vez que oramos, Dios tiene el control de todo en nosotros y alrededor de nosotros, no solamente no escuchamos, sino que también deseamos conversar con nosotros, oiríamos en cada oportunidad que tuviésemos. Sin embargo, debido a que con frecuencia no vemos respuestas inmediatamente o lo que consideramos adecuado a nuestras oraciones, caemos en incredulidad. Debemos recordar que servimos a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, y podemos confiar en que Él nos da lo mejor a pesar de lo que nosotros le pidamos o a pesar de que interpretemos sus respuestas. Si hemos caído en la incredulidad, nuestra incredulidad va a ser nuestro obstáculo para escuchar a Dios. Debería ser nuestra primera oración: Señor, ayúdame en mi poca fe. Entonces tenemos que habían varias cosas que nosotros podemos ver. Primero, que siempre podemos caer en desánimo. Segundo, tenemos desilusión. Y tercero, tenemos desinterés. Esta producción de eventos con frecuencia es un patrón para lo que pueda suceder en nuestra propia vida. Si guardamos lo que el Señor nos haya dicho y perseguimos seriamente su voluntad, se necesita un acto de nuestra propia voluntad para escoger el plan de Dios de poseer nuestra herencia. Tenemos que procesar la revelación. Dios tenía un propósito en hacer que los israelitas hicieran el templo.
No fue porque Dios estuviera siendo egoísta. La reconstrucción tiene un efecto directo sobre restaurar los israelitas, lo que había sido perdido en la cautividad de Babilonia. Era importante para su futuro. Cuando Dios trae revelación a nuestra vida, no es un fin en sí mismo. En cambio, es parte del proceso con la intención de hacernos avanzar hacia nuestro potencial y nuestro destino. Dios no habla sobre sí mismo. Frecuentemente Dios usa la Biblia como su medio de comunicación con nosotros acerca de quién es Él. Aun cuando Él utiliza otros medios, estos siempre estarán en línea con lo que Dios dice. Por lo tanto, es imperativo que nos familiarizamos lo más posible con la palabra de Dios. La profecía, al igual que la mayoría de las revelaciones que recibimos, nos hacen avanzar en un proceso. Dios nos dice lo que Él ha planeado y por último, Dios nos dice que somos parte de ese plan. No todos están abiertos a recibir lo que Dios tiene que decir y eso se debe a que siempre que llega revelación directamente nos confronta. Cuando somos confrontados con la verdad de Dios, debemos abordar en algún nivel. La revelación de Dios debe abordar en algún nivel y requiere una respuesta. Aunque Dios es soberano, debemos responder a su soberanía a fin que su voluntad perfecta se haga en nosotros. La revelación de Dios llega a nosotros no como información para que nuestro cerebro la procese, sino como un mandato a nuestra fe para que se avive y como una guía para conducir nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, es igualmente cierto que la fe sin obra es muerta. La revelación nos desafía en ambos aspectos. Una vez que obtenemos revelación, estamos obligados a esa revelación. Nos hacemos responsables de lo que Dios nos ha revelado. A fin de alcanzar nuestro destino, debemos recibir revelación de Dios y actuar de acuerdo a ella. Desde luego, algunas veces la revelación más apropiada es esperar en Dios con expectativa, pero al principio sigue siendo el mismo. Cuando no actuamos según la revelación que recibimos es cuando la ventana de los cielos puede cerrarse y a veces para siempre. Caminar en la revelación y alcanzar nuestro destino en Dios puede resumirse de un modo muy sencillo. En cada circunstancia en que nos encontremos debemos descubrir el plan soberano de Dios en esa circunstancia y ser fieles a caminar a su voluntad.